En esta ocasión, hermanos, todavía dentro del atributo de la justicia de Dios, vamos a ver un tema un tanto controversial, digo para la sociedad de nuestro tiempo, pero vamos a ver el día de hoy la justicia de Dios y la pena de muerte. Como ya vimos, Dios, como creador y legislador del universo y de todo su planeta Tierra, no solo estableció su perfecta ley como patrón de toda justicia, sino que también estableció el patrón de justicia punitiva y le encomendó al hombre ejercerla. Eso ya lo vimos la ocasión anterior y mostramos en la Escritura cómo Dios mandó al hombre y le confirió autoridad para que aplicara tanto su justicia como que también castigara el mal. Decíamos que este es un privilegio y una responsabilidad por la que el hombre dará cuenta a Dios de su administración. Y será ciertamente castigado con mayor condenación aquel juez que obra la injusticia, aun que muchos de los criminales, como decíamos, a quienes dejó ir o no juzgó con justicia. Y ciertamente decíamos pues que la maldad de estos hombres que estando puestos por Dios y por los hombres para impartir justicia, en vez de impartir justicia, dejan ir al malvado o incluso a veces señalan como culpable al agredido o al ofendido, estos son más criminales que los que hicieron el crimen. Pues ya nos dice Deuteronomio 27:19, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Dios está hablando y diciendo, maldito todo el que pervierte el derecho. Y sobre todo cuando se trata del desvalido, pues cuando dice el extranjero, el huérfano y la viuda, no solo está refiriéndose a las personas que tienen esa condición social o familiar en la tierra, sino está hablando de aquellas personas que están desvalidas, aquellas personas que no tienen forma de defenderse más allá. También nos dice Isaías 5:23, ¡ay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho! Dice la Escritura. Y ese ay es un ay de dolor. Cuando el Señor está diciendo, ay de esos que justifican al impío, esto es, que dejan libre al malhechor por cohecho, por mordida, por intereses personales, por cualquier otra razón. Dice el Señor, no saben lo que les va a pasar y el castigo que les espera allá en el infierno. Por eso decíamos que peor condenación tendrán estos que pervierten la justicia y que debiendo impartirla, más bien hacen a su arbitrio y a su antojo o en base a sus intereses. Malditos son, dice Deuteronomio y dice Isaías, ay de ellos, ay de los que quitan al justo su derecho. Pero avancemos en nuestro conocimiento de la verdadera justicia, hermanos, y les animo a que veamos un cuarto caso. Vimos la ocasión anterior 3 casos con respecto a la justicia de Dios.
Vamos a ver un cuarto caso en Éxodo capítulo 22, versículo 24. La ocasión anterior vimos 3 casos. En estos 3 casos el Señor nos estaba estableciendo principios de justicia. Vimos que el Señor nos estaba estableciendo como principio básico de justicia la restitución, ¿se acuerdan? Y luego también vimos el principio de retribución y vimos algunas otras cosas y beneficios derivados de la impartición de la justicia de Dios. Ahora la situación se va a poner más grave, pues la ocasión anterior estuvimos viendo casos de robos, ¿se acuerdan? Ahora la situación se agrava. Están en Éxodo capítulo 22. Vamos, perdónenme, creo que les dije 24, es el versículo 3, 2, 3 y 4. Vamos a leer desde el 1 para hacer contexto. ¿Están allí? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Hasta allí, por el momento. Ahora en nuestro cuarto caso, hermanos, encontramos que se está abordando lo que se conoce como la legítima defensa o el asesinato en defensa propia. Si se dieron cuenta, en el versículo 2 nos dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió, ¿qué dice? No será culpado de su muerte. Mientras que en nuestro sistema de pseudojusticia, el criminal es defendido y es protegido, en el sistema de justicia verdadera y perfecta, esa rectitud de nuestro Señor, el justo y el agraviado son protegidos, mientras el infractor y el criminal pierden sus derechos de reclamación. Esto es, si ustedes acaban de observar, ahí aconteció un homicidio. ¿Se dieron cuenta? Ahí hay un homicidio. Y si existe un homicidio y pensamos en justicia retributiva, justa, de darle a cada quien lo que merece, ¿por qué esta persona no va a pagar por la muerte de alguien? Bueno, esto es lo que se conoce como legítima defensa. El ladrón fue hallado forzando una casa, el ladrón se metió a la casa, se saltó por la barda y el dueño de la casa resulta que tiene la fuerza o los recursos para defender su casa y el ladrón es herido. Y ya sea que muere allí o que muera en el hospital. ¿Qué dice el Señor? Dice, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Por qué no? Bueno, porque este hombre tenía toda la maldad y toda la intención de hacer el mal desde que se brincó la casa.
o desde que ya estaba forzando la cerradura de la casa, tenía ya toda la intención de hacer el mal. Su corazón ya estaba vendido a Satanás. Su corazón ya estaba arrojado completamente al pecado. Estaba dominado por el pecado, por la impiedad, por la maldad y los malos sentimientos de hacer daño. Y cuando esto así ocurre, entonces, y el hombre que recibe el daño se defiende, el acusado no puede decir, ay, me golpeó, miren, estoy casi muriéndome, me brinqué a su casa y me golpeó, ahora que me pague el hospital. Dice el Señor, ¿cómo te va a pagar el hospital si tú con toda la maldad fuiste a dañarlo? Y ahora el agraviado te tiene que beneficiar. Por favor, dice el Señor, esto no es justicia. Pero desafortunadamente, hermanos, en la mente carnal y humanista de nuestro tiempo, en ese sistema de pseudojusticia en el que vivimos, las cosas están patas para arriba. Porque ahora el agresor es defendido y el agraviado es acusado. ¿Cuántas veces no hemos oído eso y más últimamente en las noticias? Desde hace años que todo empezó con los asuntos que dizque de los derechos humanos buscando defender al agresor. Y resultó que en cierta ocasión en Tlaquepaque unas personas asaltaron un banco, salieron huyendo, la policía, pues por suerte, si ustedes quieren, estaban ahí cerca y alcanzaron a llegar. Los siguieron, en la persecución le dispararon a uno de los maleantes y murió. ¿Y qué creen que pasó? ¿Justicia? No, aquí, pues miren, él estaba haciendo el mal. No, la familia fue y demandó. Y todos nosotros con nuestros impuestos lo indemnizamos por su muerte. Hace unos días también ocurrió que unos asaltantes entraron a una tienda y el hombre tenía un arma, al parecer con que defenderse, se defendió, le disparó. Y ya llevan al hombre al hospital con todos los cuidados y agarran y someten al dueño de la tienda y se lo llevan a la cárcel y ahí luego vemos a ver qué pasó. ¿Es eso justicia? Las torcidas leyes que nuestros legisladores crean y nuestros diputados y senadores aprueban, ponen de manifiesto el enseñoreamiento del pecado y de Satanás sobre nuestra entenebrecida sociedad y sus impíos habitantes. Estamos como sociedad dominados por el pecado. Ese pecado domina la sociedad y dentro de la sociedad domina también a los diputados y a los senadores y a los legisladores que aprueban todas esas cosas en ignorancia de las leyes de Dios y en muchas ocasiones también en oposición a la ley de Dios. Como vemos en el principio de justicia establecido por Dios, el derecho del agraviado a defenderse es establecido
aunque esto signifique la muerte del criminal. El Señor está estableciendo que el agraviado tiene derecho a defenderse en su casa, en su hogar, aunque esto signifique la muerte del criminal. Y el Señor está diciendo, no hay nada que condenarle, ni recriminarle, ni pedirle al agredido. ¿Pero lo mató? Sí, en defensa propia. En la búsqueda de la defensa de su familia y de las cosas que Dios le dio. Pero hubo una muerte. Alguien tiene que reclamar por esa muerte. Bueno, esa persona, al ir con toda esa maldad, con ese corazón malvado a hacer el mal y el crimen, se ha entregado a Satanás, se ha entregado al pecado y a la maldad. ¿Y cómo puede exigir derechos de justicia andando en la maldad? Es incongruente. ¿Me explico? ¿Consideran ustedes que acaso las personas allá en el infierno exigirán los derechos humanos? Y dirán, sí, Señor, tienes razón, pues sí, yo no creí en ti. Está bien, pues métanme al infierno, pero trátenme con dignidad porque soy ser humano. ¿Creen ustedes que va a ocurrir eso en el infierno? ¿Creen que en el infierno va a haber derechos humanos? Si los de derechos humanos van a estar ahí en el infierno también. Porque aquel que se ha entregado a la maldad, ha abrazado el pecado, la impiedad y la injusticia y a Satanás mismo, es porque ama y quiere vivir en ese sistema. Las consecuencias de ese sistema es que entonces ya es parte de otro sistema donde las cosas se rigen de forma diferente. Así, el criminal, el que se metió a hacer el mal, no tiene derecho a exigir que se le trate con el mismo nivel de protección que el agraviado. Porque al haberse entregado al mal y al pecado, entonces ha elegido la impiedad y la injusticia. Y por justicia, de eso tiene que comer y de eso tiene que vivir. Tú escogiste el pecado, escogiste la maldad y la injusticia, porque ¿acaso es justo que te brincaras a robar a la casa esa? No, no es justo. Tú escogiste la injusticia y comerás los frutos de la injusticia. Adicionalmente, en la justicia verdadera, el infractor y el criminal en flagrancia pierden pues sus derechos a ser tratados como ciudadanos decentes, y el daño que reciban en la comisión de su crimen no tiene bases para reclamación. Pues han perdido entonces su estatus de ciudadanos honestos y decentes. No los mismos hombres cuando alguien va a testificar consideran la honestidad de la persona que vaya a testificar. Y si se dan cuenta que es una persona que miente o es una persona malvada, su testimonio es desechado. No tiene peso o validez.
porque no es un ciudadano fiable o de confiar. Así, cuando se ha entregado pues en esa flagrancia al pecado y ha abrazado la injusticia, entonces ha renunciado él mismo a ser tratado como un ciudadano decente y honesto. Y entonces el daño que reciba en la comisión de su crimen no tiene bases de reclamación. Y el responsable del daño cometido durante la comisión del crimen es entonces absuelto de los cargos. Esto es lo que se conoce, como decíamos, como legítima defensa. Esto es lo que se conoce como asesinato en defensa propia. En donde, hermanos, según la justicia que Dios estableció, el que por defender su casa, su hogar, su familia, incurrió, evidentemente es en la mayoría de los casos involuntario, en la muerte del criminal, no puede ser acusado de asesinato. Pues el Señor también nos entregó la figura de la legítima defensa. Vayamos a un quinto caso en Génesis capítulo 9, en el versículo 6. Génesis capítulo 9, en el versículo 6. Dice el verso: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En la sociedad retorcidamente progresista en la que nos tocó vivir, hablar de la pena de muerte es enfermizo, entre comillas, y retrógrada para ellos, para esas mentes buenistas y su sistema de injusticia, porque no puede ser llamado de justicia. Pero miren lo que Dios estableció aquí desde el principio. En el contexto, Noé acaba de salir del arca, hermanos, y el Señor le establece y le dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ya vimos cuando hablamos acerca del mandamiento de no matarás, cómo es que la muerte es, o la razón por la que la muerte es tan grave, pues, dice el verso, a imagen de Dios fue hecho el hombre. Ya lo explicamos eso en otra ocasión. Pero noten, hermanos, cómo aquí hay un balance de justicia. Se derramó sangre. ¿Cómo se va a restablecer la balanza, la justicia en ese aspecto? Alguien fue y lo mató. ¿Cómo se va a restablecer la justicia? ¿Con un regaño? ¿Con un pórtate bien? ¿O, ay, piensa en tu mamacita santa, mira lo mal que se va a sentir de ver lo que estás haciendo?
con eso? No, hermanos. En la justicia retributiva, que ya vimos, por eso vimos hace algunos domingos, cómo en la justicia se espera que se dé a cada quien, en esa justicia retributiva, lo que le corresponde, la medida de castigo que corresponde. Alguien movió la balanza, la desbalanceó poniéndole peso de sangre en un lado. ¿Cómo se va a resarcir? ¿Metiéndolo a la cárcel 2 años? ¿O 3 o 20? Ninguna cosa puede volver la balanza exactamente a su lugar, a su equilibrio perfecto, si no es el mismo peso de sangre de la otra parte. Pero olvídense, no le vayan a decir esto a las autoridades o a las mentes progresistas y humanistas y buenistas de nuestros días, porque les va a parecer una locura, les va a parecer retrógrada y les van a decir, ustedes deberían de estar más bien en favor de la vida. Jesús estaba en favor de la vida. ¿Ah, Jesús estaba en favor de la vida? Bueno, lo vamos a ver al final. Pero piensan que se es bueno al no pagar con justicia al criminal. Sí, hizo lo malo, pero nosotros vamos a ser buenos y no lo vamos a matar. ¿Eso es ser bueno? No, eso no es ser bueno, eso es ser injusto. Eso es injusticia. El perfectamente justo y absolutamente recto Dios dijo desde la antigüedad que el que derrame o el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y este no es el único testimonio en la Escritura. También se los voy a leer, ustedes si quieren solo apúntenlo. Levítico 24:17 nos dice: asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. ¿Eso se le ocurrió a Moisés? Es que era un rollo de los del Antiguo Testamento. No, aquellos que pues no sabían de la civilización, que eran trogloditas o que eran incivilizados. También Éxodo capítulo 21, versículo 12 al 14 nos dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Así pues, hermanos, esto es justicia. Y esto es lo que Dios estableció como patrón de justicia. Que no haga congruencia o embone con mi pensamiento o mi forma de pensar no significa que no sea justo. Más bien lo que significa es que mi forma de pensar no se ajusta a la Biblia. Y si no se ajusta a la Biblia, entonces se ajusta a otra cosa. Y lo más seguro es que se está ajustando mi forma de pensar a las corrientes y filosofías progresistas de este mundo. Ellos son los que gobiernan y dominan mi pensamiento. Bebí de ellos, aprendí de ellos y
pues yo estoy de acuerdo con ellos. La Biblia dice algo diferente, pero yo prefiero creerles a ellos que a lo que dice la Biblia. Eso es lo que está haciendo la persona. Aquella en cuya mente dice, no, pero eso ¿cómo puede ser? No, no, no. Significa esto que tenemos que establecer en nuestro México lindo y querido la pena de muerte. Hermanos, esa es una pregunta muy difícil de responder. Pero de entrada debemos decir que en estas circunstancias, con estas leyes y con este sistema de injusticia, no sería lo más prudente. Probablemente no. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que llega un ladrón, asalta en la calle a uno, el otro trata de defenderse, llega la policía y se lleva al asaltado y deja al ladrón, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo va a terminar esto? Olvídense. Y si dijimos al principio que los jueces que tenemos no imparten justicia, entonces, hermanos, esto sería como darle una pistola o un cuchillo a un niño muy pequeño de 3 o 4 años. Y decirle, disparas cuando creas que lo necesitas. ¿Sí me explico? Necesitaría haber toda una reestructuración en el sistema de justicia y en sus actores también, para que todo esto pudiese ejercerse de manera correcta. Pero si la pregunta es, ¿la pena de muerte está mal? La respuesta es no está mal. Es justo. Miren esos sicarios de nuestro país que han matado y han torturado tanta gente, que han descuartizado a tanta gente, con torturas inimaginables, hermanos, a decenas y algunos hasta cientos de personas. ¿Cómo será que la justicia se va a balancear en los casos de ellos? Metiéndolos a la cárcel 10 años, ¿ya la justicia quedó satisfecha? No, es claro que no. Pero Dios sigue diciendo, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Pero alguien dirá, no, pero ¿qué tal que si no lo quería matar, andaban jugando luchitas y lo mató? Bueno, hermanos, no quisiera entrar en el asunto de las luchitas. Ya hemos expresado en otra ocasión, yo no veo cómo los cristianos pueden siquiera pensar en jugar alguna cosa de esas, mucho menos ponerse a ver ese tipo de cosas en la televisión, esas cosas tan aborrecibles como las luchas o el box, o todos esos pseudo deportes en donde sencillamente, como decíamos en alguna ocasión, es la versión light de los juegos romanos, donde los gladiadores se mataban y se destazaban ahí en la arena y toda la gente feliz. ¡Ah, mira! La sangre por todos lados. Es lo mismo que están haciendo ahí con lo del box y con todas esas cosas. Pero resulta que alguien mató involuntariamente a alguien más. ¿Tiene que morir también? Miren lo que dice la Escritura en Éxodo 21:13.
Es el siguiente verso del que les dije. Les dije que era Éxodo 21, 12 al 14. Si leemos desde el 12, dice, el que hiciere morir a alguno, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y dice el verso 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El Señor está diciendo, si hay alevosía, ¿qué es alevosía, niños? Ese deseo de matarlo, esa intención de quererle hacerle mal. Si hay esa intención de matarlo, dice el Señor, entonces lo quitarás de mi altar. Esto es, que muera. Eso es justicia, dice el Señor. Pero si no había alevosía, y luego la Escritura en otra ocasión nos da un ejemplo y dice, si dos estuviesen en el campo y estuviera uno ahí cortando un árbol con un hacha y resulta que el hacha se le zafa del mango y le da en la cabeza al otro y se muere, ¿eso entonces significa que tenemos que matar al del hacha? Dice el Señor, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de ir. No significa que no hizo nada. Alguien va a reclamar de alguna forma su sangre. Y dice el Señor, en estos casos, Él no tenía la intención. Entonces, dice el Señor, yo te señalaré lo que vas a hacer. Y recuerden ustedes, hermanos, cómo en la repartición de las tierras que Dios mandó a Josué, se establecieron a lo largo del territorio de la nación de Israel ciudades que se conocieron como ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio tenían el propósito de que los que accidentalmente herían y mataban a alguien más, podían huir a esas ciudades. En ese momento podían huir, evidentemente, pues habrían de hacerlo de conocimiento de alguno, ¿no? Y huían a aquel lugar y allá podían estarse. Y la ley decía que aun si los familiares del muerto quisieran hacer algo, las autoridades le dirían, está en la ciudad de refugio y no le podemos hacer nada. Esa es la ley de Dios. Porque fue accidental. Evidentemente hay que demostrarlo, hay muchas cosas detrás de eso. Pero esto es lo que se conoce como la figura de la muerte imprudencial, en donde Dios proveyó también en ese caso una forma justa de resarcir o de actuar más bien con ese daño infringido. Y si justicia es retribuir a cada uno según su obra, aquella balanza, hermanos, en el caso del que mata con alevosía, debe regresar a su propio equilibrio. ¿Y qué otra cosa satisfaría la justicia en un asesinato que no fuera la muerte? ¿Piensan ustedes que una reprensión al asesino satisfaría la muerte? A esos criminales, hermanos, gracias a los cuales todos los días
Todos los días se encuentran cadáveres en nuestros municipios, en nuestras colonias. Todos los días. Y la mayoría de ellos descuartizados. ¿Qué merecen esas personas? ¿Una reprensión? ¿Que los acusen con sus mamás? ¿Qué merecen esas personas? ¿Una cachetada? ¿15 años de prisión? ¿Qué otra cosa satisfaría la justicia en un asesinato? ¿Abrazos, no balazos? ¿Eso satisfaría la justicia? En ninguna manera. Dios ha establecido que el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Que si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. No debemos olvidar que el objeto primario del castigo no es la rehabilitación del delincuente, sino la satisfacción de la justicia. Porque alguno dirá, pero no es que debemos estar a favor de la vida para que se arrepienta y para que no, que ahora sí se reforme. El objeto de la justicia no es la rehabilitación del delincuente. El objeto primario de la justicia, ya lo vimos, no es la rehabilitación del delincuente. El objeto primario de la justicia es satisfacer la justicia por sí sola. Ya luego, como ya vimos, hay muchas otras beneficios y razones derivadas de la aplicación de la justicia punitiva. Pero dejar al delincuente sin castigo es injusticia e impunidad. Dejar al delincuente sin castigo justo es injusticia y es impunidad. Porque aun aquel que ha hecho tan grande mal y solamente le dan 2 años o 1 año, y con eso de que eso se recorta a la mitad, ya nomás tiene 6 meses, y luego si le das sus 10,000 pesos al juez, ya son solo 3. Eso es impunidad también. Pretender que con tiernas palabras humanistas el criminal deje su mal camino y entonces dejarlo en paz, eso es profunda ignorancia e impunidad. Es una profunda ignorancia de la realidad del hombre. Por eso Satanás se encargó primero de darle auge a lo que conocemos como la psicología. Por eso Satanás lo primero que hizo para echar los cimientos y las bases de la destrucción de nuestra sociedad, lo primero que trajo fue la psicología y empezó a empujar por la psicología y la psicología para meterle en la cabeza al hombre que el hombre es bueno, esencialmente bueno, solo que a veces hace cosas malas y eso es por culpa de los demás. La base de la psicología es eso. El hombre es bueno. Solo de repente hace cosas malas. Cuando el diablo logró meterle esa idea en la mente de la sociedad mundial, a partir de ahí tuvo ya todas las bases y las razones para destruir
todo el resto de las cosas en la tierra, y una de ellas la justicia. Y entonces, bajo esos razonamientos, empezó a decirle a los legisladores y a los jueces: oye, pero si es bueno, nomás con que le digas a su mamá y que su mamacita le diga: ay, mijito, mira, no te portes así, con eso se le va a quitar. Con eso se le va a quitar. Y el desprecio por la palabra de Dios y las enseñanzas bíblicas entonces ha llevado al hombre a una profunda ignorancia de sí mismo, de la maldad y de la corrupción del corazón humano. Y que solamente el Evangelio de Cristo nuestro Señor, el poder de la gracia de Dios, puede transformar un corazón así. Ninguna palabra, ningún otro discurso, ninguna cosa puede transformar. Díganle como quieran. No puede ser transformado. No puede ser regenerado. No puede ser corregido ni reformado. ¿Saben, niños, que por eso a ciertos penales le llaman cerezo? El cerezo de tal lugar o el cerezo de tal otro lugar. O en algunos casos el ceferezo. Cerezo, porque son unas siglas, que es Centro de Readaptación Social. Puesto que el hombre pretende que ahí el criminal se va a readaptar o se va a regenerar, y entonces lo pueden readaptar otra vez a la sociedad y que vuelva ya sin ningún deseo de hacer el mal. ¿Y qué es lo que ha demostrado todo eso? Estadísticamente, todo lo contrario. Recuerden lo que decía Romanos 13, 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué nos está diciendo? Que los magistrados están para infundir temor al que hace lo malo. ¿No estaban para reformarlo? Y dice también el apóstol: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Y cómo lo va a castigar? ¿Con abrazos? ¿Para qué quiere la espada? ¿Para presumirla nomás? No, es claro, es obvio. Dice el apóstol: no en vano lleva la espada. Le está diciendo el apóstol: la va a usar. La va a usar porque Dios le mandó que la usara para que vengara castigando al que hace lo malo. Esa es la expectativa divina de la administración de la justicia que Dios le confirió al hombre. Así que es responsabilidad de todo gobierno y autoridad garantizar la protección del que hace lo bueno y castigar con la espada al que hace el mal. Es responsabilidad de todo gobierno o autoridad garantizar la protección del que hace lo bueno y castigar con la espada al que hace el mal. Pero hoy en día pasa en realidad lo contrario.
Agarran a los criminales y a los grandes criminales y son los primeros que salen a los 2 días máximo de la cárcel. Pero no agarran al pobre, al que no tiene ni dinero, ni recursos, ni cómo defenderse. No lo agarren porque alguien lo acusó de que había hecho algo injustamente, porque no sale. Sobre todo ahora con esas leyes feministas que están buscando supuestamente proteger a la mujer, aunque en una forma excesiva. Va a llegar el día en que cualquier mujer va a gritar, y porque ya está sucediendo, y está sucediendo literalmente, que cualquier mujer solamente por despecho va a gritar, me abusó, me hizo, y lo van a agarrar y se lo van a llevar. Allá es a donde va todo ese sistema feminista de supuesta protección de la mujer, a traer más injusticia. Dios, pues, en su perfecta justicia estableció que si el que ha derramado sangre lo derramó con alevosía, su sangre tiene que ser derramada. Pero como les decía, algunos piensan que Cristo, y dicen, el Cristo de amor, no estaría de acuerdo con la pena de muerte. No estaría de acuerdo con la pena de muerte. No, es que Él era el Cristo de amor. Bueno, miren, acompáñenme por último. No es cierto, hermanos, no es lo último. Pero acompáñenme, aunque por el tiempo yo creo que sí va a ser lo último. Acompáñenme a Mateo capítulo 26. Y yo creo que allí vamos a terminar. Hay más que ver sobre esto, hermanos, pero el tiempo ya nos alcanzó. Mateo capítulo 26. Miren el versículo 52. 52 dice allí: Jesús entonces le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hasta ahí. En el contexto, como ustedes saben, nuestro Señor ha estado orando en Getsemaní, luego termina de orar, sale y se encuentra con aquella turba que ya va a prenderlo. Le preguntan, Judas va y lo besa, y el Señor le pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces, pues todos quieren atrapar a nuestro Señor. Y dice, como ustedes saben la Escritura, que Pedro saca una espada, y con esa espada, que era una espada corta, hiere al siervo del sumo sacerdote. Seguramente sin mucha destreza, Pedro toma la espada y no sé si quisiera matarlo, o aquel se alcanza a sacar, no sabemos, pero solo le corta la oreja. Y bueno, ustedes conocen pues ya esa historia. Luego nuestro Señor, nos dice otro evangelista, que le restituye la oreja a este hombre. Pero muchos entonces ven en este texto a nuestro Señor condenando la pena de muerte, por ejemplo. Y dicen, no, ahí está el Señor, no, está diciendo cero violencia. Sí, y en eso estamos de acuerdo.
No somos llamados a usar la violencia en ninguna forma y por ninguna razón. Claro que sí. Pero de eso a que el Señor hubiera estado con esto en desacuerdo, diciendo que no era correcta la aplicación de la pena de muerte, hermanos, es algo completamente diferente. Nuestro Señor Jesucristo no estaba alentando a Pedro en un discurso buenista, sino más bien estaba desalentando sus ánimos de asesinato en base al justo mandamiento de Dios para la nación. Esto es, Pedro, acuérdense, el impulsivo Pedro, de ese carácter fuerte y tal vez hasta explosivo, todavía hasta ese momento, ve que tratan de aprender a su maestro y saca la espada y reacciona. Y no es que el Señor le está diciendo, no, Pedro, mira, no, cálmate, Pedro. Más bien, hermanos, no es porque dijera, ay, que hay que ser buenas gentes con todos, y no estamos diciendo que no hay que serlo, pero no se trataba de que el Señor le estaba dando un discurso de cómo ser buena gente, sino que el Señor estaba tratando de contener sus ánimos, desalentándolo a defenderse por esos medios, y en base a la justicia perfecta y el justo mandamiento de Dios para la nación de Israel, de que al que tome la espada, a espada perecerá. Esto es, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo, Pedro, cálmate, porque si lo matas, lo justo es que te maten a ti. ¿Me explico? En realidad eso es lo que le estaba diciendo. Pedro, otra vez, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. Acuérdate, Pedro, estás en la nación de Israel que está tratando, al menos por fuera, obedecer las leyes de Dios, y la pena de muerte todavía se aplica. Así que si tú lo matas, yo no te voy a poder defender y vas a tener que ser muerto. Así que cálmate mejor y guarda esa espada. ¿Me explico? El Señor le está diciendo de manera implícita, guarda esa espada, porque yo no me voy a meter por ti. Porque yo no voy a meter las manos por ti, porque lo justo es que si tú lo matas, tú tienes que ser muerto. ¿Me explico? Y en realidad estaba ocurriendo lo contrario. Pedro está con esos ánimos exaltados, queriendo tomar la espada y hacer daño, y el Señor le dice, cálmate, porque yo no te voy a defender. La justicia indica que tú tienes que morir. Y luego, para que no tuviera Pedro que resarcir el daño y le tuvieran que cortar la oreja a Pedro, el Señor va y restituye la oreja de ese hombre. ¿O a quién creen ustedes que amaba el Señor? ¿A Pedro o al siervo del sumo sacerdote? Porque hoy en día ay, miren el amor del Señor que fue y le sanó. Bueno, no decimos que no hubiese habido compasión del Señor. Pero si estamos hablando de que el Señor iba a amar a alguien, ¿a quién iba a amar? ¿A Pedro o al siervo del sumo sacerdote, que era impío e incrédulo? A Pedro. ¿No dice la Escritura que por cuanto amó a los suyos, los amó hasta el final? Podemos ver también la acción de nuestro Señor Jesucristo, pues como un acto de misericordia, sí para el hombre que perdió la oreja, pero sobre todo para Pedro, su discípulo al que amaba.
Hermanos, vamos a dejar allí este tema. Hay otras cosas más que ver, pero el tiempo se nos ha ido. Oremos así al Señor.